hoy tenemos con nosotros a Eder Castañeda Castillo, que es un profesional, un joven empresario que digamos que encarna parte de lo que nos ha comentado Bosco en la primera parte. Como ya sabemos, estamos hablando del tema del trabajo en equipo. Y es que Eder, que es de aquí de La Palma, concretamente de Las Breñas, él originalmente estudió ingeniería civil y es ingeniero, todavía ejerce como ingeniero, pero en un momento dado le picó la curiosidad, la comidilla de montar una empresa, de tener una iniciativa empresarial y decidió fundar la empresa Robotics Education. Sin duda esta empresa, Robotics Education, es un caso de éxito de empresa innovadora en Canarias. Se dedican a enseñar y explorar el mundo de la tecnología y la robótica, desarrollando propuestas educativas que se dirigen a todas las edades y que están implementando no solo en Canarias, sino ya también en la península. Le ha ido muy bien, aunque no ha sido fácil, ahora nos lo contará. Es una empresa que ha crecido muy rápido y que ha pasado de las dos primeras personas, que eran Eder y un amigo de su infancia que se llama Yair, a un equipo de más de, cerca de las 70 personas, me comentaba Eder antes. 70 personas es mucha gente trabajando. Para acompañarme en esta entrevista, además, vamos a contar con algunos de sus compañeros que han sido muy valientes y van a ejercer también como periodistas improvisados. Ya saben que hablar en público no es una cosa sencilla, ya hablábamos antes de la habilidad de la comunicación, así que les agradecemos de verdad que se hayan prestado a participar y a ser también parte de la entrevista con Eder. Tenemos a Carlos Sarramera Borges, a Ruth Felipe Espinosa y a Naemi Ledesma Machado. Por favor, un aplauso para que se sientan arropados. Y vamos a comenzar la entrevista. Bienvenido, Eder. Adelante. Gracias. Gracias. Muy Un bien, honor. pues vamos a romper el hielo con una primera pregunta precisamente sobre tu historia como emprendedor. Vale. ¿Cómo pasa Robotics Education de un equipo de 2 personas a ser ahora casi 70 personas? ¿Esto pasa de un día para otro o cómo se dio este proceso? No, pasa, bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación por la invitación para estar aquí. No quiero que se me pase, es un placer. Y respondiendo a tu pregunta, pues pasa con un montón de trabajo de por medio. Son un montón de horas invertidas para poder aumentar el equipo, para poder dar más trabajo. Hay que conseguir clientes. Entonces, el paso de conseguir clientes en raros casos viene por sí solo y hay que salir a buscarlos y eso lleva un montón de trabajo de por medio. Paso a paso, trabajando sin horarios muchos días y con mucho esfuerzo, a veces de manera más suave, pero con mucho esfuerzo, Hemos llegado hasta aquí. Y recuerdo que me comentabas cuando preparábamos esta entrevista que hubo un par de situaciones que marcaron un poco el rumbo de la empresa. Si no Sí. recuerdo mal, una fue la pandemia y el Sí. otro la erupción del volcán aquí en La Palma. ¿Puedes Sí, contarnos cómo influyó esto? sí, por supuesto, lo recuerdo perfectamente. Bueno, le contaba a mi compañero justamente hace un momento que nosotros empezamos esto pues de manera un poco local. Yo era profe aquí, de mates, de física y química, y daba mis clases en una pequeña academia, algo normal. Entonces veía que muchos de los alumnos que tenía siempre tiraban por el camino fácil para tomar decisiones en el ámbito académico, ¿no? Yo les decía, bien, no hay que tirar por lo fácil, hay que tirar por lo que a uno le pueda llenar o donde uno se vea. Y un poco para trabajar esta mentalidad, o para tratar de reforzar una mentalidad en este sentido, se nos ocurrió empezar con unas clases de robótica educativa y un poquito de informática para a través de la gamificación, de los videojuegos y demás, pues llegar un poco al alumno y empezar a trabajar con esto desde edades pues bastante tempranas, ¿no? Entonces preparamos unas clases entre mi compañero Yair y yo y empezamos a impartir en los coles de manera normal. Nosotros estábamos aquí en La Palma, realmente en nuestra zona de confort, por así decirlo. Y de repente se nos complicó mucho porque por el tema de la pandemia
la robótica tiene muchísimas actividades que se trabajan por proyectos y se trabajan con compañeros, ¿vale? O sea, de grupos de 2, de 3 y demás. ¿Os acordáis de lo de la distancia social esta del COVID, ¿no? Que no se podía estar más de 1 metro, que tenía que ser todo individual? Entonces, tuvimos que, de la noche a la mañana, tuvimos que girar todo nuestro contenido pedagógico que ya teníamos elaborado y demás, lo tuvimos que girar enseguida. Tuvimos que comprar un montón de equipamiento, porque claro, ahora cada alumno tenía que tener su propio equipamiento, los equipamientos no se podían compartir. ¿Os acordáis que había que higienizarlo con ozono y demás para que no hubiera contagios y demás? Bueno, una locura. Entonces nos supuso una inversión muy fuerte y justo después llegó el volcán, o sea, prácticamente pegado. Entonces, si no recuerdo mal, creo que no nos habíamos sacado ni las mascarillas, me suena, pero no me acuerdo bien. El caso es que cuando llegó el volcán, nosotros dábamos clase en toda la isla y nos quedamos pues, prácticamente sin la mitad de los clientes, porque los llanos prácticamente cerró, el paso nada, en fin, nos quedamos sin clientes. Y uno de nuestros monitores que teníamos en aquel entonces, pues perdió todo. Perdió sus casas, sus padres perdieron su casa y claro, no lo íbamos a echar. Entonces, fue súper complicado. Fue súper complicado, entonces dijimos, espera, pues de aquí a la luna. Y entonces empezamos a salir a otras islas y fue cuando, pues nada, aviones, coches, sudores, calor, un montón de viajes y fuimos captando clientes en otras islas y abriendo pues un poco el mercado. Nos dimos cuenta, si es verdad, de que cuando llegamos a otros sitios, pues ni tan mal. Hacíamos las cosas relativamente mejor que lo que nos encontrábamos ahí. Y siguiendo trabajando en la misma línea, pues las cosas fueron saliendo poco a poco. Y ya una vez nos establecimos en Canarias, hace muy poco tiempo, ya decidimos saltar el salto a Península. Estamos valorando también algunas formaciones, Portugal, Marruecos y demás, pero ahora mismo pues en la península también estamos teniendo una muy buena acogida y eso han sido un poco los hitos que hemos seguido. Lo que sí que quiero resaltar es como de una situación como la del volcán, en las que nos vimos muy apretados, nos vimos en una sala de reuniones diciendo tenemos una deuda que hay que afrontar y se puede esconder la cabeza debajo del ala o puedes echar valor, un poco de coraje y tirar para adelante. Y se puede. Así que si esto vale como un 1% de ejemplo, pues tomarlo así, ¿vale? Fenomenal. Pues si quieren uno de ustedes plantear una de las preguntas que tienen por ahí en la recámara. A ver, ¿sí? Ahora. Hola. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué aspecto de la visión de Robotics Education te resulta más importante que todo el equipo interiorice en el día a día? No sé si... Buena pregunta. La respuesta la puedo enfocar por dos lados. La primera, estoy muy obcecado con que todo el que entre a nuestra empresa, trabaje aquí o en Huelva, se sienta parte de un equipo. Si no, no funciona. Imposible. Yo siempre les digo a todos los que entran, les digo, tú juegas en mi equipo. ¿Vale? O sea, si piensas que tú vienes aquí a estar por libre, a ganarte unos duros y demás, me da igual. Como la gente que viene a cubrir una semana, me da igual. Tú te tienes que sentir en mi equipo. Si lo que hacemos no te gusta, no es tu sitio. Entonces eso es algo que para mí es vital. Y luego lo otro que quiero en la parte más pedagógica, ¿vale? Porque claro, pues obviamente no todo el mundo es profe en nuestra empresa, ¿no? Pero todo el que se dedica a la parte de la formación, sí que les pido que, y para mí es crucial, es que lo que transmitan, que esa energía, ¿sabes? O sea, que transmitan las ganas de progresar, las ganas de echar para adelante a los peques, cuando traten con ellos, o a los padres, o a las madres, lo que sea, pero que transmitan esa positividad. Es fundamental. Sacarlo por vosotros.
cuando vais a un sitio y alguien está quemado, esto aquí y tal, no sé qué, no te sientes bien. Totalmente, sí. Pues eso es muy importante. Sigo yo con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido, digamos, tu crecimiento personal a través del crecimiento de tu empresa? ¿Qué has aprendido en estos años sobre lo que es el trabajo en equipo? Vale, ciñéndonos un poco a la temática, el conocimiento adquirido, brutal, o sea, incuantificable. Y como decía, como te decía a ti, viene un poco de la introspección necesaria que he tenido que hacer para asumir, bueno, primero para conocerme a mí mismo, a saber por qué son mis reacciones, desde dónde tomo mis decisiones, ¿vale? Eso es fundamental y os invito a que todos lo penséis así, porque ayuda bastante. Y lo que me ha hecho crecer en este sentido es aceptar y entender que no todo es ni como yo me lo imagino, ni como yo pretendo que sea. A veces las cosas no salen de manera perfecta y a veces las cosas no salen ni de lejos como a mí me gustaría que salieran. Pero hay que tratar de hacer lo mejor cada segundo. O sea, no te digo ahora de aquí a mañana, sino cada segundo. Aceptar las cosas como vienen y pensar siempre en positivo, en esto no tiene por qué ser malo, esto no tiene por qué... Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Entonces, el llegar a poder conocerte lo suficiente para controlar esas emociones, creo que en mi visión es lo más importante que he sacado de todo esto. Luego hay otras cosas independientes de eso y fuera de eso, pero hablando de mi yo, de mi ombligo, es eso. Muy bien. He respondido, ¿no? Sí, me has Vale. respondido muy bien, nos has respondido estupendamente. Chicos, por ahí, ¿quién sigue? Vamos. ¿Cuáles son las claves que utilizas para formar un equipo? El tiempo. Hablar mucho con el equipo, tomarme mi tiempo para hablar con el equipo, a veces a costa de sacrificios personales, pero pongo un ejemplo. Si hay una persona que quiere hablar contigo, de mi equipo, ¿vale? Y te dice, tengo un problema X, y tú le dices, ¿cuál es el problema? Esto y esto. Puede ser una nimiedad, puede ser una cosa que tú pienses, menuda tontería. Pero tienes que pensar que a lo mejor para él es importante. Quizás no, pero muchas veces lo es. Y si tú no sacas 2 minutos para llamarle, quizás él se quede toda la noche mascullando, caray, esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Mi opinión, saca 2 minutos de donde sea. A veces se lo tienes que robar a la familia. También con ellos también son un equipo y también hay que explicarles a ellos cómo es la situación. Pero lo resuelves rápidamente y todo fluye mejor, ¿sabes? Y eso es sumamente importante. Y te garantizo que hay veces que me apetece mucho menos que nada. Mucho menos, estoy literalmente agotado. Pero me he metido yo solo en esto. Entonces, hay que sacar fuerzas y hay que hacer las cosas. Hablas 2 minutos con esa persona se queda tranquila, la sigues teniendo en tu equipo y todo queda resuelto. Y era algo que lo ibas a tener que resolver, o sea, los 2 minutos lo ibas a gastar, ¿vale? Al fin y al cabo. Pero lo has resuelto ya. ¿Te he contestado? Genial. Hablemos un poco de las características, las habilidades que podemos tener los profesionales en nuestros contextos de trabajo. ¿Qué habilidades crees tú que facilitan el que un equipo funcione mejor? Habilidades personales, como decíamos, la creatividad, Claro, la comunicación, sin ningún tipo de duda. O sea, y yo os invito a todos a que, en la medida que podáis,
trabajéis vuestra comunicación. O sea, lo que pensáis, tratar de sacarlo por la boca. Y con las palabras adecuadas. Pensar que todas las personas no asimilamos las palabras. O sea, nosotros cuando decimos algo esperamos que las personas entiendan las palabras de la misma forma que nosotros las sentimos. Y esto no ocurre siempre. Entonces, es importante que aprendáis a expresar vuestros sentimientos, vuestras ideas y elijáis bien las palabras que utilizar. Y yo creo que si esto lo hacéis dentro de un equipo, os facilita mucho la tarea, ¿vale? Porque las personas sabrán mejor cómo es tu visión de la empresa, del equipo, de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Y a la misma vez vais a ser de ejemplo para el resto del equipo, ¿entendéis? También tenéis que animar al resto del equipo. Oye, señores, hay que hablar, hablamos entre nosotros. No es que no sé qué, no sé cuánto. Si tú notas, por ejemplo, algo que pasa con cierta frecuencia. La vida es así, en la oficina. En la oficina a lo mejor somos unos pocos y aquella no se habla con aquel porque aquel le dijo que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Pues casi hay que cogerlo de las orejitas. Venir aquí, sentar los dos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Porque no puede no haber comunicación. ¿Vale? Si no os vais a tomar caña juntos cuando salís de aquí, perfecto, no pasa nada, genial. Pero mientras estamos aquí, nos comunicamos. Y si no, hay que buscar otro sitio para trabajar. Entonces, y eso es fundamental. Es como un conato de incendio, ¿sabéis? O sea, cogido a tiempo, el incendio no se propaga. Esa es mi visión. Quizás no es Muy bien. la correcta. Y pensando ahora en que estamos hablando de un equipo de 70 personas, a nivel de metodologías y procesos, o sea, ¿cómo se organizan ustedes para que todo el mundo reciba la misma información, todo el mundo se sienta parte de este equipo? ¿Tienen algunos procedimientos estandarizados o cómo es la fórmula? Tenemos nuestros propios videotutoriales internos para según qué cosas. Nosotros, para todo lo que es nuestro funcionamiento interno, hemos creado como una especie de programa informático. Entonces, claro, para facilitar todo esto, damos unos videotutoriales, se los ven y entonces muchos conocimientos ya los aceptan. Pero siempre les digo, es lo mismo siempre. Les llamamos y hablamos con ellos. O sea, cuando una persona entra a nuestro equipo, todos sus mandos superiores, todos los que, entre comillas, ¿vale?, le van a dar una indicación, una orden, lo que sea, todos le llaman. El primero o el segundo día, todo el mundo. Y hablan con ella, se presentan. Digo, preséntate, dile que tú estás ahí para ayudar, lo que sea, y le das un recibimiento. Y da igual, aunque estén una semana con nosotros, da igual. Y de momento la gente pues cumple. Ese es un poco cómo funciona. Ustedes trabajan con niños y jóvenes, ¿verdad? Y abuelitos. Y abuelitos. Y abuelitas. Vale. Centrándonos en los niños y los jóvenes. Sí. A la hora de hacer estos planteamientos pedagógicos, ¿se introduce la idea del trabajo en equipo? ¿Cómo lo fomentan dentro de sus Totalmente. intervenciones? Es decir, buscamos que cuando trabajan en equipo, que se establezcan unos roles y que los sepan aceptar. El trabajo en equipo, y esto es algo, es que un buen equipo normalmente tiene roles. Hay equipos que a lo mejor no, pero y en nuestras clases, por ejemplo, pedagógicas de robótica, pasa eso. ¿Y sabéis cuál es el mayor problema? Que los peques no aceptan su rol. Quieren hacer lo que hace el otro. Y el otro quiere hacer lo que hace el otro. Pero y cuando los cambias, se quieren descambiar. Entonces, en este aspecto es como principalmente trabajamos los equipos. Después están, por ejemplo, las competiciones de robótica, que es algo que estoy muy obcecado con potenciar, porque me hubiera encantado tanto ser joven y haber tenido aquello. Y sabéis que unos chicos nuestros, a lo mejor si estáis bichando en el Instagram y demás, pues lo habréis visto, unos chicos de aquí de La Palma se fueron a Singapur, a los campeonatos del mundo y todo esto, ¿vale? Y el aprendizaje que han obtenido
de cómo se trabaja en equipo, invaluable, invaluable, invaluable. Porque han sabido coordinarse, han sabido entenderse, respetarse, y eso pues a menor escala es lo que trabajamos en clase con algunos kids. Una última pregunta Las que quieras. y vamos terminando. Chicas, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Yo ahí veo un montón de cosas escritas, ¿eh? Bueno, esta puede ir un poco en relación con la que hablaba Ruth. Y cuando surge un conflicto dentro del equipo, ¿qué pasos sigues para asegurarte de que se resuelva de forma justa y productiva? El que se resuelva de manera justa no siempre es posible. Porque lo que es justo para mí quizás no sea justo para ti. Entonces, eso es complejo. Puedes tratar de hablarlo con otras personas. O sea, puedes tratar de hablarlo con el empleado, el trabajador en este caso. Pero a veces es complejo. A veces es complejo y no se logra. Mi trabajo como SEO es buscar que se haga de la manera más productiva posible. Ese es mi trabajo, utilizando las herramientas que yo puedo. Entonces, eso sí que siempre lo buscamos, ¿vale? Y ahí pues tengo en cuenta muchos factores. Muchos factores. A veces, o sea, siempre trato de que se haga todo con una pertenencia de equipo y demás. A veces esto no es posible. O sea, todo tiene unos límites. Entonces, pues bueno, a veces no se logra... A veces valoro más que se haga productivamente y a veces, si yo considero que es demasiado injusto, a mi criterio, pues sí que primo que se haga de forma más balanceada, ¿vale? En cuanto a justicia, ¿vale? ¿Y cómo me aseguro que se resuelvan? No me aseguro. Si no se resuelve, me llamarán mañana y me dirán, Eder, esto no se ha resuelto, mete mano aquí. Ya veremos cómo se hace. No sé, más o menos. Hay millones de clases de tipo de conflicto. Exactamente, y depende del ámbito en el que se dé. O sea, hay de todo, pero de todo. Bueno, pues si les parece, lo dejamos aquí por hoy. Eder, muchísimas gracias porque creo que esto ha sido un ejemplo súper cercano. Nos has dado un montón de ejemplos de tu vida, de lo que ha sido tu proceso como empresario y como compañero de equipo también. Y bueno, quedarnos con la idea de que Eder ha salido de aquí, de la isla, como ustedes, y que si una experiencia como la suya ha sido posible, cualquiera de ustedes puede emprender y tener un camino igual de aventurero y de exitoso, o mejor.